En las llanuras de Kenia, cuando el sol se oculta tras el horizonte, un solo rugido puede hacer temblar a 100 corazones. Pero esta noche 100 corazones están a punto de devolverle el desafío. Porque en este reino donde el poder parece pertenecer siempre al más fuerte, un ejército silencioso de primates se prepara para demostrar algo que pondrá en duda todo lo que creíamos saber sobre la jerarquía de la sabana. Aquí entre las sombras y las rocas calizas, la fuerza bruta está a punto de enfrentarse a un enemigo que no lucha solo. En este reino donde el poder parece pertenecer siempre al más fuerte, una pregunta antigua resuena entre las rocas y el pasto dorado. ¿Puede la unión de 100 mentes vencer al rey solitario de la sabana? En las tierras salvajes de Kenia, entre llanuras infinitas y acantilados de piedra caliza, esta pregunta está a punto de encontrar su respuesta. Porque aquí donde la fuerza bruta ha dictado las leyes durante millones de años, un ejército de primates se prepara para desafiar el orden establecido. El continente africano se extiende sobre 30 millones de kilómetros cuadrados. Un mosaico de desiertos, selvas y sabanas que alberga la mayor diversidad de vida terrestre del planeta. En el corazón de África Oriental se encuentra Kenia, una tierra donde el Valle del Rift ha esculpido llanuras infinitas y acantilados de piedra caliza que se elevan como fortalezas naturales sobre el pasto dorado. Y es precisamente en una de estas sabanas entre árboles de acacia, dispersos y afloramientos rocosos, donde una tropa de babuinos ha construido su reino durante generaciones. Aquí cada roca, cada árbol y cada sombra puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La sabana no perdona el más mínimo error, y esta noche ese error podría costarle la vida a un rey. Por favor, regálanos un like y suscríbete al canal para darnos más motivación y seguir creando contenido de calidad. No olvides comentar abajo qué te pareció el video y decirnos desde dónde lo estás viendo para que podamos conversar juntos. Que Dios bendiga a todos con salud, paz y amor por la naturaleza. Comencemos. Cuando el sol comienza a descender sobre las llanuras de Kenia, una sombra ágil se desliza entre los pastizales dorados, siempre observando, siempre calculando. El chacal de lomo negro, apenas 10 kilogramos de astucia pura, lleva una franja oscura distintiva a lo largo de su espalda, como una marca que la naturaleza le concedió para diferenciarlo de cualquier otro cánido de la sabana. Este superviviente ha perfeccionado un arte que pocos depredadores dominan: la paciencia calculada. Sigue el rastro del guepardo durante kilómetros de terreno abierto, esperando el momento exacto para reclamar los restos de una cacería ajena. Pero su verdadero don no es la paciencia, sino algo mucho más valioso para el resto de la sabana. Sus sentidos están tan agudizados que puede detectar la aproximación de un león mucho antes que cualquier otra criatura del ecosistema. El chacal levanta la cabeza, olfatea el aire. Un rastro conocido se aproxima entre la hierba.
Emite un ladrido metálico y estridente que corta el silencio de la tarde. El guepardo, a 100 metros de distancia, abandona su presa en un instante y desaparece entre los arbustos, sin saberlo, sin buscarlo. El chacal de lomo negro se ha convertido en el centinela involuntario de toda la sabana, un guardián que advierte a otros depredadores sobre el peligro que se aproxima. Forma parejas monógamas que permanecen unidas durante toda su vida, defendiendo juntos un territorio de 10 kilómetros cuadrados, con una lealtad que pocos animales de la sabana pueden igualar. Pero mientras el chacal cumple su papel silencioso, otro cazador de la llanura abierta se prepara para una prueba de velocidad que definirá los límites de lo posible. Mientras el chacal se retira entre las sombras, el sol de mediodía golpea con fuerza sobre los pastizales abiertos de Kenia. Aquí, en el escenario más despiadado de la sabana, un atleta legendario se prepara para demostrar por qué es considerado la obra maestra de la velocidad en todo el reino animal. El guepardo emerge entre la hierba dorada, como una flecha viviente. Su cuerpo esculpido por millones de años de evolución, para un solo propósito: la caza a máxima velocidad. Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos, una potencia que supera a la mayoría de los vehículos deportivos más veloces del mundo. Su estructura ósea es asombrosamente ligera. Sus pulmones y corazón procesan volúmenes masivos de oxígeno. Y sus garras, a diferencia de otros felinos, no son completamente retráctiles, funcionando como los clavos de unos zapatos de atletismo que le brindan un agarre perfecto sobre el terreno irregular. Pero su verdadero secreto está en su rostro. Las marcas negras bajo sus ojos no son solo un rasgo estético, son un sistema antirreflectante natural, diseñado para permitirle fijar la mirada en su presa. Incluso bajo la luz cegadora del mediodía africano, un tisebe joven se separa del grupo. El guepardo se agazapa. En un instante, la explosión de velocidad comienza. Zancadas de 7 metros devoran la distancia. La presa gira esquiva. Pero la cola del guepardo actúa como un timón de precisión, ajustando cada movimiento. 30 segundos después, todo ha terminado. Sin embargo, esta perfección tiene un precio devastador. Tras un sprint de 300 metros, su temperatura corporal alcanza niveles críticos, obligándolo a un descanso inmediato. Exhausto y vulnerable, el guepardo no es solo el corredor más rápido de la sabana, es también uno de sus habitantes más frágiles, incapaz de defender lo que ha ganado con tanto esfuerzo. Porque en este reino la velocidad por sí sola no garantiza nada. Y muy pronto un cazador
mucho más silencioso, que domina el arte de la oscuridad. Y la altura le recordará al guepardo que la sabana tiene reglas propias. Pero incluso el corredor más veloz de la sabana debe temer a algo. Y aquello que domina la oscuridad, que trepa donde nadie más se atreve, ya está observando desde las sombras de la noche. El sol se ha ocultado por completo. Entre los troncos retorcidos de las acacias, la oscuridad se convierte en el reino de un cazador. Que no necesita luz para dominar. Ninguna hoja se mueve, ningún sonido delata su presencia. Pero algo se desliza entre las sombras con la precisión de un fantasma hecho de músculo. El leopardo, apenas 60 kilogramos de sigilo absoluto, posee una fuerza que desafía toda lógica biológica. Puede arrastrar una presa que duplica su propio peso hasta la copa de un árbol de más de 5 metros de altura, una hazaña que ningún otro felino de su tamaño puede igualar. Su verdadero don no está en sus músculos, sino en sus ojos. Adaptados para la visión nocturna perfecta, captan hasta el más mínimo destello de luz, transformando la oscuridad absoluta en un mapa de caza detallado. Mientras otros depredadores duermen o descansan, el leopardo caza donde nadie más puede ver. En lo alto de una rama, un babuino joven duerme separado apenas unos centímetros del tronco protector. El leopardo trepa en silencio total. Cada movimiento calculado, cada garra colocada sin un solo crujido. Se aproxima centímetro a centímetro. Un salto. Las garras se cierran. Todo termina en menos de 2 segundos. Sin advertencia, sin oportunidad de huir. El leopardo no es solo un cazador solitario. Es el regulador silencioso de las poblaciones nocturnas de primates, manteniendo un equilibrio que ningún otro depredador puede sostener con tanta discreción. Pero el peligro para la tropa de babuinos no termina cuando el sol se oculta. Porque cuando amanece, muy por encima del dosel forestal, una silueta traza círculos perfectos contra el sol. Sus objetivos favoritos son los babuinos juveniles, cuya fragilidad física los convierte en una recompensa perfecta, lo suficientemente ligera para ser transportada de vuelta al nido y alimentar a sus propias crías. Desde lo alto, el águila detecta un movimiento entre las ramas. Un joven babuino distraído se ha alejado apenas unos metros del grupo. Pliega las alas, se lanza en picada silenciosa letal, ganando velocidad con cada segundo. El impacto es instantáneo. Las garras se cierran como una trampa de acero. Y en cuestión de instantes, el ave desaparece entre las copas de los árboles con su presa. Ante esta amenaza que llega tanto desde el suelo como desde el cielo, el babuino ha tenido que desarrollar algo extraordinario. Un lenguaje vocal complejo, con llamadas de alarma completamente distintas para amenazas terrestres y amenazas aéreas.
Ningún otro primate de la sabana posee un sistema de comunicación tan sofisticado. Sobrevivir en Kenia exige entonces una vigilancia verdaderamente tridimensional. Escanear cada centímetro del suelo, cada sombra entre los arbustos y cada punto del cielo, donde una silueta pueda estar trazando círculos silenciosos, calculando el momento perfecto para atacar. Cada vez que estudio a la tropa de babuinos, no puedo evitar sentir un profundo respeto por su vulnerabilidad compartida. Aquí ningún individuo puede permitirse bajar la guardia, ni por un instante el peligro llega desde el suelo, desde la oscuridad, desde el cielo mismo. Y sin embargo, en lugar de sucumbir al miedo constante, han construido algo extraordinario, un sistema de comunicación tan sofisticado que rivaliza con el de muchas especies consideradas superiores. Me pregunto cuántas generaciones de pérdidas de crías arrebatadas por águilas o leopardos fueron necesarias para perfeccionar este lenguaje de supervivencia. No es solo instinto, es memoria colectiva transmitida de generación en generación, un conocimiento ancestral que ninguna amenaza individual podrá jamás borrar por completo. La noche ha caído por completo sobre la sabana. Las estrellas cubren un cielo sin luna y en la oscuridad absoluta, algo se mueve entre la hierba alta con una precisión que ningún otro depredador de Kenia puede igualar. El león pantera leo no necesita presentación. Es el soberano indiscutible de este territorio, una montaña de músculo que puede alcanzar 250 kilogramos de puro poder biológico. Su melena oscura no es solo un símbolo de dominancia, es una armadura natural que protege su cuello durante los combates territoriales más feroces contra otros machos. La fuerza de su mordida alcanza los 3.000 newtons, una presión devastadora, capaz de fracturar huesos en un instante, comparable a la fuerza necesaria para aplastar un cráneo humano como si fuera cáscara de huevo. Sus garras retráctiles de 10 centímetros de longitud funcionan como dagas de acero, diseñadas específicamente para sujetar a las presas más pesadas sin soltarlas jamás. Pero su verdadera arma no está en sus músculos ni en sus colmillos. Está en sus ojos. Adaptados para la oscuridad absoluta, le permiten ver con una claridad 6 veces superior a la del ojo humano. En condiciones de luz mínima, convirtiendo la noche en su aliada perfecta, el león patrulla un territorio que puede abarcar hasta 200 kilómetros cuadrados, marcando cada frontera. Con rugidos que resuenan a más de 8 kilómetros de distancia, una advertencia sonora que ningún otro habitante de la sabana puede ignorar. Esta noche una leona se separa del grupo. Avanza agachada entre la hierba, cada paso calculado para no producir el más mínimo sonido.
Su objetivo, la tropa de babuinos que duerme en las paredes de piedra, caliza a solo 100 metros de distancia. Sipurka se aproxima centímetro a centímetro. Aprovechando cada sombra, cada montículo de tierra. La distancia se reduce. 50 metros, 30 metros. El viento sopla a su favor, llevando su olor lejos de los centinelas dormidos. Pero en la sabana, ningún depredador, por perfecto que sea, puede garantizar el silencio absoluto. Una rama cruje bajo su pata. El sonido apenas perceptible para el oído humano viaja a través de la noche como una alarma. Un babuino adulto entrenado por generaciones de vigilancia constante abre los ojos. No necesita ver a la depredadora. El instinto forjado durante millones de años de convivencia con los grandes felinos ya le ha dicho todo lo que necesita saber. El grito de alarma rompe el silencio de la noche. El león ha cazado babuinos antes. Representan una recompensa nutritiva significativa para un depredador hambriento, aunque la cacería exige una precisión milimétrica. Un solo descuido puede resultar en heridas graves causadas por los caninos de un primate adulto, capaces de desgarrar carne con una eficiencia sorprendente. Como depredador oportunista, el león evalúa constantemente cada fuente de energía disponible en su territorio. Pero esta noche algo ha cambiado. El elemento sorpresa, su arma más valiosa, acaba de desaparecer en un solo instante. Porque lo que está a punto de suceder no es una simple huida, es la respuesta de un ejército entero entrenado durante generaciones. Para un momento exactamente como este, pero lo que la leona no sabe es que no ha despertado a una simple presa. Ha despertado a un ejército entero entrenado durante generaciones para este momento exacto. El grito de alarma corta la noche como una cuchilla. En segundos, la tranquilidad de las paredes de piedra caliza se transforma en un torbellino de movimiento organizado. No es el caos de animales asustados. Es la respuesta calculada de un ejército entrenado durante generaciones para exactamente este momento. La tropa de babuinos perteneciente al género Papio funciona bajo una estructura social de castas tan compleja que rivaliza con cualquier organización militar del reino animal. Cada individuo conoce su lugar, su función, su responsabilidad exacta en el instante de una crisis. El macho alfa, quien normalmente disfruta de prioridad absoluta en el apareamiento y acceso a los mejores recursos. Ahora asume otra responsabilidad: liderar la primera línea de defensa. Los machos más grandes se lanzan hacia el frente, sus colmillos de 5 centímetros. Una adaptación evolutiva diseñada específicamente para la defensa activa. Brillando bajo la luz tenue de las estrellas. Mientras tanto, las hembras ejecutan una coreografía perfeccionada durante millones de años.
apartan a las crías hacia el centro del grupo, hacia la zona de máxima seguridad, mientras los machos jóvenes se posicionan en los flancos. La leona, que hace apenas unos segundos se movía con la confianza absoluta de la depredadora suprema de la sabana, ahora se encuentra rodeada. Gritos, carreras, exhibiciones de agresividad que estallan desde múltiples ángulos simultáneamente. Cada uno calculado para confundir, para intimidar, para hacer que el cálculo de riesgo cambie drásticamente en su contra. Porque aunque la leona posee una ventaja física devastadora, 250 kilogramos de músculo contra 30 kilogramos de un babuino adulto, enfrentarse a decenas de individuos coordinados representa un riesgo que ningún depredador solitario puede ignorar. Un solo error, una sola mordida certera de esos colmillos afilados, podría causar heridas capaces de comprometer futuras cacerías. O incluso la vida misma. El babuino calcula el riesgo en milisegundos utilizando un sistema de llamadas de alarma que informa con precisión la posición exacta de cada garra enemiga. Cada movimiento, cada intención. Esta comunicación instantánea transforma a 100 individuos separados en un solo organismo defensivo. Una mente colectiva que ningún depredador individual, por poderoso que sea, puede procesar con la misma velocidad. La tensión se estira como una cuerda a punto de romperse. Ambos bandos mantienen sus posiciones, observando cada movimiento, cada respiración. La leona evalúa. Los babuinos presionan. Ninguno de los dos bandos parpadea. Y entonces la decisión llega. La leona retrocede, lentamente al principio, después con mayor determinación. Comprendiendo lo que cualquier depredador experimentado sabe, que el costo de este enfrentamiento supera con creces el beneficio potencial. La reina de la sabana, la cazadora perfeccionada por millones de años de evolución, se retira ante un adversario que ninguna fuerza bruta individual puede vencer. Los babuinos no se detienen ahí. Continúan siguiendo a la depredadora durante varios metros, sus gritos y su presencia coordinada, asegurándose de que abandone completamente el territorio. Un mensaje inequívoco de que esta tropa no es una presa fácil. En la sabana, la victoria no siempre pertenece al animal más fuerte, sino a quienes saben actuar como un solo grupo. La inteligencia, la cooperación y la comunicación han convertido a los babuinos en adversarios que incluso los grandes felinos prefieren respetar antes que enfrentar. El babuino no es solo una presa vulnerable. En la cadena alimenticia de Kenia, es también un muro biológico viviente, una fortaleza construida no de piedra, sino de lealtad y coordinación colectiva, capaz de redefinir por completo quién ostenta realmente
el poder bajo el cielo africano. Hay algo profundamente conmovedor en lo que sucede después de la batalla. Mientras la leona se aleja entre las sombras, la tropa no celebra con gritos de victoria. En cambio, se reúnen en el silencio, se acicalan mutuamente, curan las heridas del combate, con un cuidado casi ceremonial. No puedo evitar preguntarme si en ese ritual de contacto y calma existe algo parecido a lo que nosotros llamamos gratitud. Porque en la sabana sobrevivir juntos no es solo una estrategia biológica. Es quizás la forma más antigua de amor que la naturaleza ha creado. El poder no siempre pertenece al más fuerte, sino a quienes saben actuar como un solo grupo. Statsanochiwe, la sabana de Kenia, ha respondido a la pregunta que planteamos al inicio. La unión de 100 mentes puede en efecto hacer retroceder al rey solitario. Pero esta victoria colectiva enfrenta hoy una amenaza que ningún depredador natural podría igualar. Entre 2023 y 2025, Kenia ha perdido más del 12% de su cobertura de sabana original debido a la expansión agrícola y ganadera, fragmentando los corredores naturales que conectan a las tropas de babuinos con sus territorios ancestrales. Los conflictos entre humanos y vida silvestre han aumentado un 40% en la última década, a medida que las comunidades rurales se expanden hacia zonas que antes pertenecían exclusivamente a leones babuinos y decenas de especies interdependientes. Cuando un territorio se fragmenta, el efecto dominó es devastador. Las tropas de babuinos aisladas en parches de bosque cada vez más pequeños pierden la diversidad genética necesaria para mantenerse saludables. Los leones, privados de sus rutas de caza tradicionales, se ven forzados a competir por recursos cada vez más escasos, aumentando los enfrentamientos territoriales entre manadas. Los guepardos pierden los corredores abiertos que necesitan para alcanzar su velocidad legendaria. Y poco a poco, todo el intrincado equilibrio que hemos presenciado esta noche de depredadores, presas, centinelas y cazadores comienza a desmoronarse. Sin embargo, existe esperanza real. Organizaciones como el Kenya Wildlife Service y diversas reservas comunitarias han logrado crear corredores de vida silvestre que conectan más de 15,000 kilómetros cuadrados de hábitat protegido en los últimos años. Gracias a estos esfuerzos de conservación colaborativa entre comunidades locales y organismos internacionales, las poblaciones de babuinos en áreas protegidas han mostrado signos de estabilización, con un aumento del 18%. En ciertas reservas, donde los corredores han sido restaurados. Cuando la humanidad decide proteger en lugar de destruir la sabana, responde el equilibrio que millones de años de evolución han perfeccionado. Todavía tiene una oportunidad de sobrevivir
siempre que decidamos ser guardianes, en lugar de invasores, de este reino ancestral. Esta noche en las llanuras de Kenia, hemos sido testigos de una verdad ancestral. El poder no siempre pertenece al más fuerte, sino a quienes saben actuar como un solo grupo. La pregunta que planteamos al inicio ya tiene respuesta, pero queda otra flotando en el aire de la sabana. Si tú tuvieras que elegir, ¿preferirías la fuerza solitaria del león o la protección incondicional de una tropa que jamás te abandona? Si este viaje por la sabana de Kenia te ha emocionado tanto como a nosotros al crearlo, déjanos un like y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los rincones más salvajes del planeta. Cuéntanos en los comentarios, ¿quién creen ustedes que realmente gobierna la sabana, el león o la tropa? Muy pronto los invitamos a descubrir el Congo salvaje, donde gorilas, chimpancés y leopardos protagonizan otra guerra ancestral por la supervivencia. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima aventura. A menos 68 grados Celsius, el aire congela los pulmones en segundos. Los metales se quiebran como vidrio. La saliva se convierte en hielo antes de tocar el suelo. Los ríos desaparecen bajo metros de roca sólida y blanca. Ningún ser humano sin protección sobreviviría más de 20 minutos aquí. Y sin embargo, hay criaturas que llevan millones de años en este lugar. No están atrapadas en Siberia. No toleran a Siberia. La dominan. Bienvenidos a un mundo donde el frío no es el enemigo. Es el filtro, donde cada amanecer es una victoria ganada con sangre e instinto y una voluntad de existir que ninguna tormenta ha podido apagar. Siberia. 13 millones de kilómetros cuadrados. Un continente dentro de un continente. Más del 9% de toda la superficie terrestre del planeta. Y más del 60% de su suelo permanece congelado de forma permanente. Aquí no hay términos medios. No hay negociación con el clima. No hay refugio garantizado. En Siberia la pregunta no es ¿quién es el más fuerte? La pregunta es ¿quién está dispuesto a pagar el precio más alto para seguir vivo? Hoy vamos a conocer a 9 criaturas que han respondido esa pregunta de formas que la ciencia aún no termina de comprender. 9 formas distintas de existir en el lugar más implacable de la Tierra. Siberia no es un lugar. Es una condición. Al norte, el océano Ártico extiende su manto de hielo hasta donde la vista no alcanza. Icebergs del tamaño de edificios derivan en silencio bajo un cielo que en invierno permanece oscuro durante meses. Al sur, la cordillera de Altai eleva sus cumbres por encima de los 4.000 metros, donde el viento corta como bisturí y el oxígeno escasea. Entre estos dos extremos vive la taiga, el bosque más grande del planeta. Una extensión de pinos, abetos y alerces que cubre millones de kilómetros cuadrados en un silencio casi absoluto.
Bajo sus copas, la nieve acumula capas que no se derriten en meses. El permafrost congela el suelo hasta cientos de metros de profundidad. Y luego está el invierno. El invierno siberiano no es una estación, es un personaje. Llega en noviembre sin anunciarse, apaga la luz en pocas semanas y no la devuelve hasta abril. Las temperaturas se desploman. Los ríos desaparecen. El viento arrastra fragmentos de hielo que cortan la piel. Este es el escenario. Estas son las reglas. Ahora conozcamos a quienes las aceptaron. Por favor, regálanos un like y suscríbete al canal para darnos más motivación y seguir creando contenido de calidad. No olvides comentar abajo qué te pareció el video y decirnos desde dónde lo estás viendo para que podamos conversar juntos. Que Dios bendiga a todos con salud, paz y amor por la naturaleza. Comencemos. En la tundra abierta donde no hay árboles que rompan el viento, ni rocas que ofrezcan refugio, una manada de casi 1000 renos avanza. Vistos desde arriba parecen un río marrón y blanco que se mueve lento pero sin detenerse jamás, dejando tras de sí un rastro de vapor en el aire helado. El reno es el viajero más resistente de Siberia. Un adulto pesa entre 150 y 200 kilogramos. Con un pelaje doble que atrapa el calor corporal, como una cámara de aire, y unas pezuñas anchas y cóncavas que funcionan como palas de nieve naturales, permitiéndole excavar hasta 1 metro de profundidad. En busca de alimento. Pero lo que realmente distingue al reno de cualquier otro animal de este ecosistema no está en sus patas ni en su pelaje. Está en sus ojos. El reno es el único mamífero conocido capaz de ver luz ultravioleta, una habilidad que en Siberia se convierte en una ventaja decisiva, la orina de los depredadores invisible para casi cualquier criatura. En la nieve blanca brilla intensamente bajo la luz UV. El reno detecta la presencia de un lobo o un tigre antes de escucharlo, antes de olerlo. Una alarma biológica que la evolución tardó millones de años en perfeccionar. Su alimentación en invierno depende casi exclusivamente de los líquenes ocultos bajo la nieve. La manada se detiene. Los hocicos bajan, las pezuñas rascan. Apartan medio metro de nieve compacta para llegar a un puñado de líquen seco. Es lo único que hay, y tendrá que ser suficiente. El reno no es solo una presa, es el pulso de Siberia. Sin su migración anual de más de 1000 kilómetros, el lobo muere de hambre. El oso no acumula grasa. El águila pierde su carroña. Todo lo que viene después depende de que esta manada siga moviéndose. Y algo en las sombras lo sabe perfectamente. Más al norte, donde la tundra se vuelve tan abierta que el horizonte parece infinito. Aparece una silueta que no encaja con ninguna época conocida. Maciza, oscura, inmóvil contra el viento, como si fuera parte del paisaje mismo. El buey almizclero lleva aquí más tiempo que casi cualquier otra criatura. Sobrevivió a la última glaciación hace 10.000 años, cuando el mamut lanudo desapareció para siempre. Mientras otras especies no resistieron el cambio,
El buey almizclero no cambió, simplemente esperó. Y el mundo tuvo que adaptarse a él. Un macho adulto puede alcanzar los 400 kilogramos. Su pelaje exterior con pelos que llegan a medir 60 centímetros es el más largo entre todos los mamíferos terrestres del planeta. Pero debajo de esa capa exterior vive el verdadero secreto. El kiviut, una lana interna 8 veces más cálida que la lana de oveja. Como llevar un traje espacial natural que nunca se moja, nunca se congela y nunca falla. El buey almizclero no huye, nunca ha necesitado hacerlo. Cuando una manada de lobos aparece en el horizonte, los adultos no entran en pánico. Se reorganizan en silencio. Los más grandes toman posición en el exterior hombro con hombro, cuernos apuntando hacia afuera. Las crías y las hembras quedan protegidas en el centro. Un círculo viviente de cuernos y músculo que ha resistido depredadores durante millones de años. Un lobo que intenta romper ese círculo enfrenta cornadas capaces de lanzarlo por los aires. La mayoría aprende la lección una sola vez. El buey almizclero no es el más rápido ni el más letal. Es algo más difícil de vencer, es inamovible. Y en Siberia, quien no se mueve a veces gana. Pero bajo el hielo del mar que bordea esta tundra, las reglas son completamente distintas. El Mar de Kara, al norte de Siberia. Es un mundo que la mayoría de los seres vivos ha decidido evitar. La superficie está cubierta por una capa de hielo que en invierno alcanza varios metros de espesor. La temperatura del agua ronda los 2 grados bajo cero. La luz solar desaparece durante meses. Y sin embargo, algo nada aquí con total fluidez, como si el frío no existiera. La foca gris adulta puede medir hasta 2,5 metros y pesar más de 300 kilogramos. Pero su verdadera armadura no es el tamaño, es la grasa. Una capa de hasta 10 centímetros que envuelve todo su cuerpo, como 10 suéteres de lana que nunca se quitan. Esa grasa no solo la mantiene caliente, almacena energía suficiente para sobrevivir semanas sin comer. En el agua se transforma. Alcanza velocidades de hasta 25 kilómetros por hora, ejecutando giros que ningún ingeniero ha podido replicar en tecnología submarina. Pero su superpower más extraordinario no es la velocidad. Son los bigotes. Cada uno de los bigotes de la foca contiene miles de terminaciones nerviosas capaces de detectar las vibraciones que un pez deja en el agua hasta 30 segundos después de haber pasado. No necesita ver a su presa. No necesita oírla. Siente el rastro que dejó en el agua como si fuera un camino trazado en el aire. Bajo el hielo, la foca domina. Pero cada vez que necesita respirar, debe encontrar un agujero en la superficie. Un momento breve, un instante de vulnerabilidad. Y sobre el hielo, algo lleva horas esperando exactamente ese momento. En la superficie del hielo, una sombra blanca avanza sin hacer ruido. Lleva 2 días sin comer. Su olfato acaba de detectar algo a través de 1 metro de hielo sólido. Lo veremos pronto. Pero antes adentrémonos en la oscuridad de la taiga. En la taiga, cuando el sol se retira y la oscuridad lo absorbe todo,
La mayoría de los depredadores reduce su actividad. El frío se intensifica. La visibilidad desaparece. Las presas se esconden. Es exactamente entonces cuando el lince boreal siberiano empieza a trabajar. Un adulto mide unos 70 centímetros de altura y pesa entre 18 y 25 kilogramos. Visto de lejos parece pequeño, casi inofensivo. Su pelaje denso de tonos grises con destellos dorados y motas negras lo hace prácticamente invisible contra los troncos secos y los restos de nieve. No lo ves hasta que ya es demasiado tarde. Y para entonces, él ya tomó su decisión hace varios minutos. Sus patas son desproporcionadamente grandes para su cuerpo. Cubiertas de pelo denso, distribuyen su peso de manera tan uniforme sobre la nieve que sus huellas apenas se marcan. Camina sobre superficies donde otros animales se hunden. Como si llevara raquetas de nieve integradas en el cuerpo. Pero su arma más extraordinaria está en las orejas. Los característicos pinceles negros en las puntas no son decoración. Funcionan como antenas biológicas que amplifican y dirigen las frecuencias sonoras bajas hacia el oído interno. El lince puede detectar los pasos de una liebre a más de 50 metros de distancia, en la oscuridad total, a través de la nieve. Algunos investigadores sugieren que puede escuchar el ritmo cardíaco de su presa antes de verla. Al atardecer, una liebre excava entre las raíces buscando algo que comer. No ha detectado nada. El lince lleva 8 minutos observándola sin moverse. Se lanza, 4 metros en el aire. Las garras se clavan, un mordisco preciso en la nuca. La liebre no llega a emitir un sonido. El lince recoge su presa y desaparece entre los árboles. El bosque vuelve al silencio, como si nada hubiera ocurrido. En la taiga, el cazador más letal no siempre es el más grande. A veces, es simplemente el que nadie escuchó llegar. En algún lugar bajo la taiga, detrás de una pared de raíces y tierra congelada. Algo lleva 5 meses sin moverse, sin comer, sin beber, sin salir. Y ahora con los primeros días de la primavera filtrándose entre los árboles. Ese algo abre los ojos. El oso pardo siberiano emerge de su madriguera, con un cuerpo que ha perdido hasta el 40% de su peso. Sus músculos, sin embargo, están intactos. No atrofiados, no debilitados. Listos. Este es uno de los misterios biológicos que la ciencia todavía no ha resuelto por completo durante 5 meses de inmovilidad absoluta, sin ningún tipo de movimiento ni alimentación. El oso pardo conserva su masa muscular como si hubiera estado entrenando. Ningún ser humano, ni con la mejor tecnología médica disponible, puede lograr algo similar. Un macho adulto pesa entre 250 y 350 kilogramos. Su fuerza de mordida alcanza las 975 libras por pulgada cuadrada, suficiente para partir el fémur de un reno adulto de un solo golpe. Sus garras miden hasta 10 centímetros, diseñadas no solo para desgarrar, sino para excavar, escalar y golpear con una precisión que su tamaño no hace esperar. Pero lo que hace verdaderamente temible al oso pardo no es su fuerza, es su nariz.
Su sentido del olfato es 2100 veces más agudo que el humano. Puede detectar el rastro de comida a 5 kilómetros de distancia. Como encontrar una gota de sangre en una piscina olímpica llena de agua a través de una pared. En su primer día fuera de la madriguera, el oso ya ha localizado el cadáver de un reno sepultado bajo la nieve durante meses. Avanza con pasos cada vez más firmes. El hambre lo mueve, pero el instinto lo guía. No está solo. Una manada de lobos grises ha detectado el mismo rastro. Llegan desde el flanco norte sigilosos, confiados en su número. El oso se detiene. Se incorpora sobre sus patas traseras alcanzando casi 3 metros de altura. Lanza un rugido que hace vibrar el aire entre los árboles. Los lobos se detienen. El alfa evalúa la situación durante 3 segundos exactos. Luego, en silencio, la manada retrocede. El oso baja, se acerca al cadáver y comienza a comer. Cuando termine, los cuervos y los zorros aprovecharán los restos. Nada se desperdicia en la taiga. El oso pardo no solo alimenta su propio cuerpo, alimenta el bosque entero. Los nutrientes del reno que lleva al interior de la taiga enriquecerán el suelo. Los árboles lo absorberán. En primavera, esos mismos árboles darán sombra y refugio a las crías de docenas de especies. Un solo oso, un solo banquete, y el ecosistema entero recibe algo a cambio. Cada vez que pienso en el oso pardo despertando después de 5 meses de oscuridad, me detengo en ese primer momento. El instante exacto en que abre los ojos y el mundo vuelve a existir para él. No hay duda. No hay desorientación. Solo el hambre, el instinto y la certeza de que sobrevivió. Me pregunto cuántas veces nosotros también necesitamos ese letargo. Esos periodos de silencio y oscuridad que desde afuera parecen inactividad, pero que por dentro son acumulación. Preparación. El oso no sale de la madriguera disculpándose por haber estado ausente. Sale listo. Quizás la naturaleza nos está enseñando algo que olvidamos con demasiada frecuencia. La noche siberiana cae como una losa. La temperatura baja de 30 grados bajo cero. La taiga queda en silencio absoluto, ese silencio denso que solo existe cuando todo lo vivo ha decidido no moverse. Entonces, desde algún punto